Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DiNews este martes 15 de abril de 2025 y nos vamos a dar un lujo escuchando una voz muy importante en este escenario internacional, comercial, geopolítico tan conflictivo como el que estamos viviendo y con todo lo que eso genera para nuestra región, que es conversar con Eran Nagan, que es el embajador adjunto de la Unión Europea ante la República Argentina. Embajador, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Un gusto estar aquí contigo. Mucho gusto. Bueno, el gusto es mío. A ver, comentábamos justamente antes de irnos al corte algunas de las cosas que dejó la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos aquí a la Argentina y hablábamos de cómo el secretario del Tesoro había hecho algún tipo de cuestionamiento al swap que tiene Argentina con China, una respuesta que acaba de publicar la Embajada China muy encendida en contra de esas declaraciones. Digo, no le voy a preguntar por ese caso puntual, pero sí me interesa ver cómo se posiciona Europa en este contexto donde las dos grandes potencias mundiales están en un nivel de tensión tan grande en términos comerciales y geopolíticos. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Definitivamente estamos viviendo tiempos convulsionados en el ámbito internacional comercial, también en el ámbito internacional de seguridad. Y la Unión Europea en estos momentos representa realmente lo que yo llamaría más bien una vía de estabilidad, de previsibilidad y de un acatamiento del orden internacional basado en reglas. Entonces, cuando hubo este anuncio de tarifas arancelarias de parte del gobierno de President Trump, la Unión Europea desde el inicio ha manifestado su descontento con eso y su convicción de que en una guerra comercial nadie gana y más bien nosotros siempre estamos buscando la vía de la negociación y la vía de volver a un orden previsible basado en reglas claras y justas comerciales. Ahora, el análisis que tienen muchos, desde especialistas hasta personas en condiciones de tomar decisiones, es que ese orden comercial, de alguna manera simbolizado en todo lo que representa la Organización Mundial del Comercio, ya se rompió. Que hay una decisión muy clara de Estados Unidos de terminar de romper este orden y que ya no es posible una vuelta atrás. ¿Cuál es la posición europea? ¿Quieren tratar de rescatar este orden o están planteando que se rediscuta pero que vaya en algún sentido diferente? Yo creo que ese orden claramente beneficia a los países que participan en ese orden, porque justamente genera previsibilidad y confianza. Es completamente claro que, por ejemplo, a través de un acuerdo de libre comercio como acabamos de cerrar las negociaciones con Mercosur, entre la Unión Europea y Mercosur, eso es un claro ejemplo de un acuerdo que va a beneficiar ambos lados del Atlántico, tanto a el sector privado, que va a tener acceso a un mercado mucho más grande, el mercado más grande del mundo, 800 millones de consumidores, tanto al sector privado como a los mismos consumidores que van a tener un acceso a más productos, a precios menores, va a generar más inversiones en los países Mercosur, va a generar más empleo en países como Argentina. Entonces, ese modelo claramente no está para nada muerto, más bien al contrario. En los últimos días, otros países han expresado su interés de empezar a negociar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, como por ejemplo el caso de los Emiratos Árabes, como Filipinas y otros países más. Entonces yo diría más bien que ese modelo, que bueno, siempre se puede mejorar, es cierto que hay problemas dentro de la Organización Mundial de Comercio,
pero el modelo en sí no está muerto, no estoy de acuerdo con eso y creo que ha mostrado su beneficio a nivel global durante décadas y lo seguirá haciendo. El hecho de que en Estados Unidos tenemos un gobierno que piense de manera distinta no deja, o sea, no deja a los demás países tener la oportunidad de seguir manteniendo un orden comercial basado en reglas justas, reglas claras, previsibles, y ese es el camino que quiere seguir pasando la Unión Europea. Claro, lo que pasa es que no es un país cualquiera, estamos hablando de la primera economía del mundo y el país que de alguna manera sostuvo este orden, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, entre otras cosas a través de lo que significó mantener al dólar como moneda de cambio, lo cual muchas veces significó también financiar déficits que tuvieron, déficits digo, comerciales de Estados Unidos y con otros países. Digo, ¿no cambia la escena si Estados Unidos profundiza de alguna manera el camino que está hoy adoptando el gobierno Trump y se cierra cada vez más, sobre todo para una Europa que obviamente tiene vínculos que van más allá de lo comercial con Estados Unidos? Totalmente cierto, y yo creo que la posición de Europa siempre, de la Unión Europea siempre ha sido la de querer negociar y mantener las mejores relaciones posibles con Washington. Es un aliado y lo será en el futuro también. En este momento tenemos visiones distintas sobre el tema comercial. Pero mira, aparte de querer seguir negociando, llegar a un acuerdo con Washington sobre el tema comercial bilateral, que es un flujo tremendo entre la Unión Europea y Estados Unidos, un flujo que ha beneficiado a ambas partes durante décadas. Obviamente queremos proteger eso y mantener eso, pero también, bueno, cabe resaltar que la presidenta de comisión tuvo una llamada justo en estos días con el presidente chino, donde también hablaron sobre el apoyo mutuo entre dos mercados muy grandes en el mundo, que es el mercado chino y el europeo, de apoyar un sistema comercial sólido, tal vez reformado, libre, justo y basado en igualdad de condiciones. Entonces creo que sí. Embajador, no quiero volver a traer a lo que usted mencionaba del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque obviamente las crisis son también oportunidades. El acuerdo ya está firmado per se, fue muy importante la presencia el año pasado de la propia comisionada von der Leyen en la cumbre del Mercosur para terminar de rubricarlo, pero claro, para que esto termine de entrar en vigor es cierto que también resta que sea aprobado por el Consejo Europeo, que sea aprobado por los parlamentos y sabíamos que hay algunos países de Europa que estaban en contra de este acuerdo, Francia el más fuerte por lo menos de ellos. ¿Cambia este nuevo escenario? ¿Hay países que antes por ahí eran reticentes a ese acuerdo que hoy pueden estar más a favor y que esto termine acelerando la implementación? Mira, estamos en la fase de ratificación del acuerdo en ambos lados del Atlántico, tanto en Bruselas, a través del Parlamento Europeo y luego el Consejo Europeo que mencionaste, tiene que ratificarse el acuerdo, como aquí en los cuatro países Mercosur, que los cuatro parlamentos, bueno, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay también tendrán que hacer lo mismo. Yo estoy convencido de que las ventajas de este acuerdo estén cada vez más claras, también porque es un acuerdo geopolítico al final, es un acuerdo entre dos bloques que comparten valores, que ven, que son democracias, que respetan los derechos humanos, que son estados de derecho donde la ley rige, donde hay previsibilidad en el sistema judicial. Entonces, es obvio que en este momento geopolítico
cada vez más personas estarán de acuerdo con esta visión y creo que la ratificación dentro de Europa será una cuestión de tiempo. Estoy convencido de eso. Incluso si hubiera un país o dos que mantuvieran sus dudas o sus posiciones adversas, eso tampoco significaría que no podría entrar en vigor el acuerdo. ¿Podría explicar un poquito eso? Porque obviamente la sensación que todos teníamos es, bueno, con que haya un par de países que se opongan, esto se cae. ¿Cómo sería, digamos, el mecanismo que permitiría que este acuerdo avance aún con la resistencia de algunos países? Bueno, sin entrar demasiado en los detalles de cómo funciona la Unión Europea, que es un bicho complicado, complejo, sí puedo decir que la competencia en comercio internacional es una competencia de las instituciones europeas, de la Unión Europea, y por ende requiere una mayoría cualificada para aprobar acuerdos de comercio. Entonces, en ese sentido, no es necesario el consenso pleno, pero bueno, vamos a ver un poco de cómo va a ser la propuesta que la Comisión Europea más adelante en este año mande para aprobación del Consejo Europeo. ¿Cómo se ve desde Europa el gobierno de Javier Milei? Un gobierno que ha hecho una enorme cantidad de reformas en tiempo récord, reformas que evidentemente van en el sentido de que haya mercados más libres y prácticas económicas más parecidas a las del resto del mundo, pero que también ha mostrado quizás algunas diferencias con parte de lo que son agendas que defiende hoy la Unión Europea. Sí, gracias Darío por la pregunta. Tampoco me compete mucho evaluar el gobierno de Javier Milei. Lo que sí desde una perspectiva europea vemos es que hay de este gobierno actual un deseo muy fuerte, muy profundo de establecer orden económico en el país, de arreglar los desafíos económicos grandes de Argentina, inflación, equilibrio fiscal, bajar la inflación, digo, llegar a un equilibrio fiscal, ahora tomar los pasos hacia un único tipo de cambio. Y creo que desde una perspectiva europea todos esos pasos son muy positivos porque generan confianza y puede generar confianza también entre inversores europeos. La Unión Europea y sus Estados miembros de manera conjunta ya son el mayor inversor internacional en Argentina, pero siempre hay espacio para más. Creo que este gobierno busca inversiones y creo que con una economía estabilizada va a haber más interés de parte de empresas europeas de ampliar sus negocios en este país que tiene tantas oportunidades. Última pregunta, embajador, y lo libero agradeciéndole muchísimo por este tiempo con DNews. Hablaba del acuerdo del Mercosur y decía, es un acuerdo importante para Europa porque es geopolítico, porque hay valores comunes, porque somos democracias. Si Estados Unidos, que es el aliado natural de Europa, porque en definitiva la civilización occidental es esencialmente Estados Unidos y la Unión Europea y lo que representa la Unión Europea. Si Estados Unidos se cierra, se aísla, ¿la Unión Europea podría considerar mayor cercanía con China a pesar de las enormes diferencias que hay en términos de valores, en términos geopolíticos con China? Es una buena pregunta, Darío. Yo creo que hasta ahora la relación con China, entre la Unión Europea y China, siempre ha tenido tres partes. Un socio en cooperación, por ejemplo, en temas de lucha contra el cambio climático, luego un competidor comercial y finalmente un rival sistémico, porque como tú mismo decías, no es un país con el que compartimos valores fundamentales como Estado de Derecho y respecto al menos ahí hay diferencias bastante notables, ¿no? Pero sí, ya mencioné la llamada reciente de la presidenta de la comisión con el presidente chino. Yo creo que en el futuro vamos a ver cómo si es que cambia esa relación, pero por el momento tiene esas tres patas en paralelo de cooperar donde se puede,
de comerciar de manera justa donde se quiere y luego, bueno, es obvio que también en temas de valores tenemos nuestras diferencias claras. Hmm. Eran Nagan, embajador adjunto de la Unión Europea ante la República Argentina. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Ha sido un placer. Muchas gracias, Darío.